Excelentísimos señores, jefe del Estado Mayor de la Defensa, presidenta de la Asamblea de Madrid, delegado del Gobierno en la Comunidad, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, vocal del Consejo General del Poder Judicial, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, vicepresidente segundo de la Asamblea de Extremadura, presidente de la Asociación Plataforma Víctimas del Terrorismo, directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, portavoz del Partido Popular, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida al Fórum Europa que organizamos gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y del Grupo de Energía Fotovoltaica Solaria, en nombre de cuyos presidentes les saludamos a todos ustedes. Este evento se transmite por YouTube desde el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Hoy tenemos el honor de recibir a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, doña Maite Araluce, a la que va a presentar doña Ángeles Pedraza, presidenta de honor de la AVT, vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y directora del 112. Querida amiga, la tribuna es suya. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Nueva Economía Forum la oportunidad que está brindando a las víctimas del terrorismo, que creo que es tan importante en estos momentos, dándonos voz, porque no son muchos los foros a los que tenemos acceso. Muchísimas gracias a todos los asistentes por venir a escuchar a la presidenta, que creo que siempre es importante, pero muchos más en estos momentos. Porque les diré que no son muchas las personas que quieren escuchar nuestra realidad. Por eso es muy importante que hoy nos encontremos en esta sala tan concurrida para escuchar una verdad que, aunque incómoda para muchos, nos afecta a todos. Y esto es lo que encontramos precisamente en las continuas manifestaciones de individuos como Arnaldo Otegi, al que ministros de este país consideran un hombre de paz. Que nadie se asombre si desde 2011 a esta parte la situación se ha convertido en mucho más grave y denigrante para las víctimas del terrorismo. Era lo que se esperaba, de aquellos polvos, estos lodos. Es vergonzoso que Maite Araluce tenga que seguir luchando esta batalla que ya comencé a librar yo hace 12 años, pero es que la situación actual es mucho peor. No solo porque ahora se ha casi cuadruplicado el número de terroristas que Bildu lleva en sus listas, es que ahora son el socio preferente de España. Es una vergüenza. Con ellos se pactan decisiones tan importantes para la gobernabilidad de España como los presupuestos generales del Estado, la vivienda, la educación y la memoria. Se está pactando la Ley de Memoria Democrática con el brazo institucional de ETA, señores. ¿Qué razón llevaban aquellas palabras que rezaban? Veremos cosas que nos helarán la sangre. Precisamente yo, que en los últimos 5 años he ocupado puestos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid, he tenido que escuchar que me digan que qué pintamos las víctimas del terrorismo en política. Somos víctimas, pero somos ciudadanos españoles. Y una víctima no puede estar en las listas, pero los terroristas y los asesinos, sí. Todo esto ha sido mientras que estaban los que no condenan el terrorismo sentados y seguirán en el Congreso de los Diputados y los propios terroristas de concejales en los pueblos de la Comunidad Autónoma Vasca. Ahora, más que nunca, voy a seguir alzando la voz por las víctimas del terrorismo. Nunca me fui, porque durante estos años he continuado estando en el equipo de la AVT como presidenta de honor, pero creo que ahora las víctimas del terrorismo debemos alzar la voz más alta que nunca, porque no podemos permitir que el Gobierno de España ofrezca contrapartidas a unos terroristas para gobernar este país. Eso supone un precio político inasumible. Ese precio es la dignidad de nuestra democracia
y la esperanza de todos los españoles, y muy especialmente de las víctimas del terrorismo. Porque no todo vale, señores. Las víctimas del terrorismo no somos, como dicen ahora, los que hemos resucitado ETA. Nosotros no los hemos resucitado, nunca han muerto. Para empezar, ETA aún no ha terminado. A la vista está, pero si hay alguien que ha resucitado han sido los que han puesto a la friolera de 44 terroristas en listas electorales para gobernar nuestro país. Y no quiero desaprovechar la oportunidad de decirles a todos estos que quieren pasar página, que prueben a hacer un ejercicio de empatía. Seguro que a las víctimas de otros asesinatos no relacionados con el terrorismo no se les pide eso. Pues esto es lo mismo, señores. El padre de Maite Araluce fue asesinado cuando ella era tan solo una adolescente. Y su único delito fue ser un hombre al servicio de nuestro país, consejero del Reino, presidente de la Diputación de Guipúzcoa y procurador en Cortes. No podemos permitir que el olvido se apodere de esta sociedad y en estos últimos 5 años la VT, de la mano de Maite Araluce, ha trabajado muy duro para conseguir que no suceda, defendiendo siempre la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia de todas las víctimas del terrorismo, para que esto perdure en el tiempo. Pero permítanme que les presente más en profundidad a la protagonista de hoy. Maite Araluce se convirtió en víctima del terrorismo cuando el 4 de octubre de 1976 la banda terrorista ETA asesinó en San Sebastián, disparando más de un centenar de balas a su padre, Juan María Araluce Villar, al conductor del coche oficial, José María Elisegui Díaz, y a los 3 policías miembros de su escolta, Alfredo García González, Antonio Palomo Pérez y a Luis Francisco Sanz Flores. Tras el atentado, Maite, junto a sus 8 hermanos y su madre, tuvieron que abandonar el País Vasco debido a la presión social que ejercieron sobre ellos. Maite siempre recuerda que días después del atentado, unas compañeras de clase que hasta el momento habían sido sus amigas le enviaron un telegrama en el que podía leerse: «Ya aún queda un cerdo menos en la tierra». Además, este es uno de los conocidos como casos atentados sin resolver, pues tras la amnistía de 1977, los culpables de este atentado nunca fueron ni investigados ni juzgados. Desde que llegó a la presidencia de la VT, Maite Araluce, con su carácter sosegado, pero siempre reivindicativo, ha defendido la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia de todas las víctimas del terrorismo, siempre con vehemencia y determinación. No ha dudado en ningún momento en continuar con el legado que yo misma puse en marcha como presidenta de la VT, y todo ello a pesar de encontrarse con muchas dificultades, como una pandemia mundial y, sobre todo, el olvido al que estamos relegadas en la actualidad las víctimas del terrorismo. Si hay algo que ha caracterizado a Maite durante estos años de presidencia, ha sido sin duda su empeño porque las nuevas generaciones conozcan el verdadero relato del terrorismo, porque, como bien suele decir ella, no podemos pasar esta página de la historia sin haber leído el libro antes. No podemos mirar al futuro sin recordar el pasado. Recordar para homenajear a nuestros muertos, pero también para no blanquear a los responsables de tanto dolor y sufrimiento. Es importante que las generaciones futuras pongan cara y nombre a los responsables por acción, pero también a los responsables por omisión. A los que apretaban el gatillo y accionaban las bombas, pero también a los que los aplaudían y defendían desde las instituciones, y que a día de hoy siguen defendiendo que algunos asesinatos tuvieron justificación. Defender la dignidad de las víctimas es aprobar leyes que reconozcan nuestra especificidad y prevean ayudas y prestaciones para el colectivo, pero también es ponernos en el centro del debate público. Es llevar nuestras historias a las aulas, a las televisiones autonómicas, es incluirnos en los planes de estudio. Que los más jóvenes conozcan nuestros testimonios, nuestras historias. Y Maite, para todo eso, tu equipo, todos nosotros estaremos a tu lado para ayudarte en esta tarea. No pedimos más ni menos. Nada más que se defienda la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia. Les presento, y con todos ustedes, a la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce. Muchas gracias.
Quería empezar agradeciendo a todos los asistentes a este desayuno y a los que están conectados también. Gracias, Ángeles, por tus palabras. Espero que te pongas bien, que no haya sido mucho el daño que te has hecho. Gracias, José Luis, por darnos voz. Y quería dar las gracias también a los patrocinadores que han hecho posible este evento. Cuando quiera, José Luis. Sí, cuando quiera usted. Bueno, gracias por estar aquí. Estamos viviendo tiempos muy difíciles para las víctimas del terrorismo y tiempos en los que se nos quiere esconder debajo de la alfombra y somos incómodas para todos. Por eso es de agradecer estos foros en los que se nos da voz. Y porque ahora parece que hay un mantra, antes era el algo habrán hecho, ahora ETA ya no existe. Y parece que como ETA se ha disuelto, las víctimas del terrorismo ya no tenemos voz ni voto y parece ser que ya es que no sufrimos y no tenemos necesidades. Entonces, bueno, yo quiero aquí venir a reivindicar que las víctimas no somos algo del pasado, somos algo del presente. ¿Cómo han vivido las víctimas del terrorismo las últimas noticias sobre las listas de EH Bildu que incluyen a 44 condenados por terrorismo? Bueno, con gran indignación, como no puede ser de otra manera. Para ser sinceros, nosotros llevamos trabajando muchos años para conseguir la ilegalización de Bildu. Y por eso, bueno, ya en el año 2011 organizamos una manifestación en la que el lema era ETA fuera de las instituciones. Venimos, como digo, recopilando indicios para la ilegalización de Bildu. Esos indicios que vamos recopilando y vamos aumentando con el paso del tiempo, los hemos presentado a los 4 últimos fiscales generales del Estado, con el resultado que ustedes ven. O sea, no se ha hecho absolutamente nada. Hasta el año 2018 se podía haber ilegalizado Bildu perfectamente. Lo que pasa es que no ha habido voluntad política de hacerlo. En la ley de partidos, que, bueno, voy a decir que en España tenemos las mejores leyes. El problema es que no se aplican. No se aplican las leyes. Y nosotros reivindicamos que se aplique la ley, toda la ley, con toda la fuerza de la ley. No pedimos ni más ni menos. Y con la ley de partidos en la mano, Bildu, desde el minuto 1, incumple absolutamente todo lo que les fijaban para no ilegalizarlos otra vez. Y esto no se ha cumplido sistemáticamente. Entre otras cosas, una de las cosas que tenían que cumplir para no ser ilegalizados era el no llevar condenados por terrorismo en sus listas electorales. Pero iba más allá. No era solo no llevarlos en las listas electorales, sino que no debían de tener ningún cargo de relevancia dentro del partido. Y ahí vemos primero a Otegi, el hombre de paz, ahí condenado por terrorismo y que es el portavoz de Bildu. Entonces, bueno, ya digo, van incumpliendo continuamente todas las leyes. Es verdad que ahora, como ETA se ha autodisuelto, es más complicada esa ilegalización, por lo que pedimos, exigimos que a Bildu se le aísle políticamente, que no se le tenga en cuenta, bueno, que no sea tratado como un agente político más. Y ya vemos que no solo no se le trata como un agente político más, sino que este presidente del Gobierno, el que no iba a pactar con Bildu, recuerdan ustedes, señores, se lo repito 10 veces, no voy a pactar con Bildu. Bueno, pues no solo ha pactado con ellos, sino que los ha hecho socios preferentes. Y eso, desde luego, es lo más doloroso para las víctimas. Presidenta, Luis González
Le pregunto qué valoración le da la AVT al hecho de que Bildu se haya convertido en un socio preferencial del Gobierno de la Nación hasta el punto de que ya se hable de posibles pactos entre el PSOE y Bildu después del 28 de mayo para gobernar en diputaciones forales y en ayuntamientos vascos si suman. Bueno, eso es claro. Bildu es un partido que lleva condenados por terrorismos en sus listas. Es un partido en el que los cargos de representación los ostentan condenados por terrorismo. Luego, ellos no se arrepienten del pasado, están orgullosos de su pasado y es la manera de agradecer. Entonces, que tienen ellos a los terroristas. Entonces, bueno, pues al final que Bildu es un partido formado por terroristas, que el Gobierno de este país pacte con ellos, quiere decir que están gobernando gracias a los terroristas. Es indignante. ¿Cómo se encuentran las víctimas del terrorismo en este momento? ¿Están cómodos con la utilización que hacen de las víctimas unos partidos y otros? Fernando Jáuregui, de Periodismo 2030, dice: ¿no ha sido un poco excesiva la utilización de ETA en la campaña? ¿No resulta contraproducente para los verdaderos intereses de las víctimas, que han de ser nuestros héroes, no un pretexto electoral? Es que no considero que nos estén utilizando. A ver, efectivamente somos el escudo de la democracia. Y este país y esta democracia nos debe mucho a las víctimas del terrorismo. En el momento en que los políticos que están gobernando nos olviden y no hablen de nosotros, en ese momento las víctimas del terrorismo estarán en el sitio donde muchos quieren que estemos, debajo de la alfombra. Entonces, yo no considero que hablar de las víctimas del terrorismo, hablar del terrorismo de ETA, sea una utilización de las víctimas. Me parece que hay que hablar, porque esto todavía hay muchas cosas que arreglar. Las víctimas del terrorismo todavía seguimos sufriendo, seguimos necesitando muchas cosas y hay que hablar de nosotros. Existen diferentes puntos de vista, diferentes reivindicaciones entre las diversas asociaciones que se atribuyen representación de las víctimas. Sí, bueno, al final las víctimas del terrorismo somos una representación de la sociedad española, porque nos han asesinado o nos han herido por ser víctimas y por ser ciudadanos españoles. Con lo cual, yo, como siempre digo, las víctimas estamos formadas, pues somos un reflejo de la sociedad y somos de todos los colores. Cuando nos dicen que somos de un partido, somos de otro, no, señores, no somos de ningún partido. Nosotros reivindicamos, reivindicamos lo que nos hace falta a las víctimas. Y eso no, vamos, ya te digo que hay unas víctimas o algunas asociaciones que pueden pensar de una manera y otras que pueden pensar de otra. Los terroristas han decidido libremente ser terroristas y se han preparado para ello. Las víctimas del terrorismo nunca hemos decidido ser víctimas y nunca nos han preparado para ello. Así que cada una hace lo que cree que tiene que hacer. Como somos distintos, pues habrá víctimas que piensen de una manera y otras que piensen de otra. Yo respeto absolutamente a todos. ¿Qué tareas pendientes cree que hay en España en materia de víctimas del terrorismo? Bueno, a ver, en materia del terrorismo quedan muchas tareas pendientes. Para hablar de tareas pendientes del terrorismo en España, nos tendríamos que mover en dos planos distintos. Uno, el terrorismo yihadista, que es ahora mismo la gran amenaza a la seguridad y la libertad de los españoles. Hay que hacer proyectos para que no se radicalicen. Hay que, al final hay que tener, o sea, el proyecto yihadista es un terrorismo global que está haciendo muchísimo daño y que esa amenaza está ahí y existe. Entonces, por un lado, hay que intentar acabar con esa radicalización
de los yihadistas, y por otro lado tenemos el otro plano al que me refería, es el del escenario poseta, ¿no? El escenario poseta que, bueno, pues aquí hay que intentar, como decía antes la presidenta de honor, Ángeles Pedraza, que efectivamente yo repito mucho, no podemos pasar página sin haber leído el libro antes. Y aquí no hemos leído el libro. Hay muchas cosas por hacer. Lo hemos hecho muy mal. Muy mal porque los jóvenes de nuestro país no saben absolutamente nada del terrorismo. Pero lo preocupante no es que no sepan nada. Lo preocupante es, y me refiero a un proyecto de hace poco tiempo del Gobierno de Navarra, en el que se hizo un estudio y reflejaba que el 25% de los jóvenes les parecía legítimo la violencia, usar la violencia para conseguir fines políticos. Claro, el no haber enseñado nada de lo que ha pasado en este país nos lleva a esto. Esto es muy grave y hay que solucionarlo de alguna manera. Javier Ortega Smith, vicepresidente de Vox, diputado nacional y concejal del Ayuntamiento de Madrid, le pregunta si entiende aceptable que en 2 ocasiones se haya quedado solo Vox en las votaciones del Congreso en su propuesta de ilegalizar a Bildu ETA. Como he dicho antes, desde la OVT llevamos años intentando que Bildu sea un partido ilegal y por eso venimos recopilando indicios para su ilegalización. Pero es verdad que nosotros, todas las fuentes que hemos consultado, nos dicen Presidenta Araluce, después de este desagradable incidente, parece que ya se encuentra mejor doña Ángeles. Estábamos hablando de las tareas pendientes que hay en España en materia de víctimas de terrorismo. Bueno, otra de las materias pendientes es que no se pueden permitir actos de homenaje a terroristas. No se pueden imaginar el daño que causan en las víctimas. Al final están homenajeando al asesino de tu marido, de tu hijo, de tu padre, y el único mérito que tiene para que le homenajeen es el que haya asesinado a tu familiar. Imagínense el dolor que eso hace a la víctima. Al final es decir, bueno, lo han asesinado y aquí todo el mundo le aplaude y le ensalza porque ha asesinado a mi familiar. Es una revictimización que de verdad, cuando nos dicen además que eso no se puede prohibir, que no hay manera de prohibirlo, vuelvo a decir lo mismo. En España tenemos las mejores leyes y no se aplican. En la Ley 29/2011 de víctimas del terrorismo hay uno de los artículos, dice que los delegados de gobierno tienen la potestad de poder prohibir esos actos de homenaje. De hecho, cuando les ha interesado, se ha prohibido. Yo recuerdo hace no mucho un homenaje que se quería hacer a uno de los terroristas que asesinó a Buesa. Entonces, de delegado del Gobierno estaba Jesús Loza, gran amigo de Buesa, y que tenía trabajando además con él a una de las hijas de Buesa. Y él prohibió ese homenaje y no se realizó. O sea, cuando hay voluntad política, se prohíben esos actos. ¿Dónde quedó el espíritu del pacto antiterrorista que en diciembre de 2011 suscribieron el PP y el PSOE y que dio como fruto, entre otros, la creación de la Fundación de Víctimas? ¿Sienten las víctimas que la Fundación, que tutelan los reyes e integra a muchas instituciones, sirve realmente para mejorar la realidad de las víctimas y sus expectativas? ¿Qué podía hacer más de lo que hace la Fundación? Por supuesto que podía hacer mucho más de lo que hace la Fundación. A ver, yo soy patrono de la Fundación. Ángeles Pedraza
es vicepresidenta de la Fundación. No se nos tiene en cuenta para absolutamente nada. Y les voy a nombrar un ejemplo. Este año hubo un congreso de la ONU en Nueva York, al que a mí, uno de los secretarios generales de la ONU, con el que coincidí en Málaga un tiempo antes, Voronkov, al decirle que pertenecíamos a la primera asociación de víctimas del terrorismo de Europa y probablemente del mundo, me dijo: tenéis que estar en el Congreso, os llegarán las invitaciones. Llegaba el tiempo, pasaba el tiempo y aquí nadie nos invitaba. Tuvimos que, bueno, pues al final decir en prensa que no entendíamos que nos invitaban. Las invitaciones habían llegado, bueno, al Ministerio del Interior, a la Fundación, le habían invitado al presidente de la Fundación para ir representando a todas las asociaciones de víctimas y a todas las víctimas. Yo, como miembro del patronato y la vicepresidenta, preguntamos al presidente de la Fundación cómo le había llegado la invitación, quién iba a ir representando, si iba a ir solo él o iba a ir más gente, qué se iba a tratar allí, que nos gustaría saber, hombre, teniendo un foro como el de la ONU, nos gustaría saber qué se iba a tratar. Ese correo todavía no nos lo han contestado. Al final armamos tanto lío que, bueno, pues que me llegó directamente la invitación de la ONU. Allí, tanto el Ministerio del Interior como la Fundación habían organizado distintos actos, como un homenaje a todas las víctimas del terrorismo en el memorial que hay en Nueva York, la presentación de una película, una serie de cosas, y no nos dijeron absolutamente nada. No contaron con nosotros para nada. Todas las reuniones que tenemos de la Fundación no sirven absolutamente para nada. Nos enteramos de a quién se van a entregar los premios de la Fundación por la prensa. O sea, a mí la Fundación de Víctimas del Terrorismo no me representa. ¿Qué opina de la película Maixabel de Itziar Bollaín sobre la iniciativa de diálogo y perdón que impulsó la viuda de Juan María Jáuregui, exgobernador de Guipúzcoa, asesinado por ETA, de la que también fue miembro? Uno de los aspectos polémicos de aquella situación, de aquella iniciativa, fue que Maixabel pusiera al mismo nivel a las víctimas del GAL que a las de ETA. A ver, los encuentros restaurativos, que es de lo que trata esa película, es un derecho que tiene la víctima y así está recogido en el Estatuto de la Víctima. Como he dicho antes, a las víctimas no nos enseñan a ser víctimas. Entonces, bueno, pues hay víctimas, y yo lo respeto, que tienen la necesidad de reunirse con su victimario. A mí no me gusta la palabra victimario, pero bueno, tienen la necesidad de reunirse con él y me parece muy legítimo. A la víctima que eso le ayude, pues bienvenido sea. Yo, desde luego, no me voy a reunir con nadie, entre otras cosas porque no sé quiénes son los que asesinaron a mi padre. Es uno de los casos sin resolver. Entonces, no me puedo reunir con nadie. Pero bueno, que se lleven a cabo esos encuentros restaurativos, como digo, es un derecho de la víctima. Sin embargo, ahora el secretario general de Instituciones Penitenciarias, en una reunión que tuvimos con él, nos dijo que eran los terroristas los que estaban pidiendo esos encuentros restaurativos. Le dijimos que nos parecía una barbaridad. Un terrorista no tiene ese derecho. Y además pone en una situación a la víctima complicada porque no sabe si debe reunirse, si no, y bastante tiene ya una víctima como para que le pongan en situaciones complicadas. Además, los terroristas lo piden porque al final tienen beneficios penitenciarios, que él nos decía que no, pero luego cuando nos mandan porque les pasan a tercer grado, porque llevan a la libertad, porque todo esto, una de las cosas es porque han dado pasos en los encuentros restaurativos. O sea que sí,
Sí, claro que les sirve. En esos encuentros restaurativos, hombre, si se reunieran con las víctimas y contaran, colaboraran con la justicia, colaboraran con las víctimas y contaran quién había estado en cada atentado, cómo se había producido, pues ahora no estaríamos hablando de que hay más de 300 casos sin resolver. La llave la tienen ellos. O sea, que esos encuentros restaurativos por parte de los terroristas, bueno, les sirve para descontarse tiempo de la cárcel para conseguir la libertad antes, pero desde luego no aportan absolutamente nada. Dicho esto, esa película trata de que Isabel Lasa se reúne con el asesino de su marido y no solo se reúne, sino que come con él o brinda con él. Y eso, al final, que lo hagan una película y que la lleven a todas partes. Por ejemplo, esa película la presentaron en Nueva York también y se llevaron a Isabel. Que la presenten como que eso es lo que piensan la mayoría de las víctimas, me parece pues muy malicioso, porque entonces la gente ya está haciendo distinciones. Esta víctima es buena porque se reúne con el terrorista, esta víctima es mala, y entonces se empieza a juzgar a las víctimas en vez de a los terroristas. Me parece que no nos ayuda nada. Marta Pastor, directora de Ellas Pueden, de Radio Nacional, le pregunta qué papel han tenido las mujeres en la creación y en el mantenimiento de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Bueno, al final las pioneras, las que fundaron la primera asociación de víctimas del terrorismo, ya digo, de Europa y probablemente del mundo, eran 3 mujeres valientes que dieron un paso al frente. Y aquí tenemos a la hija de una de ellas, Ana Velasco, dieron un paso al frente y fundaron la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Han tenido las mujeres un papel fundamental, entre otras cosas porque la gran mayoría de víctimas del terrorismo, bueno, muchas víctimas del terrorismo, sobre todo, hay muchas viudas porque mataban a sus maridos, también mataron a niños, a mujeres, a embarazadas, nunca les importó nada de eso, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues que siempre ha habido, y la gran mayoría de presidentes que ha habido en la OVT han sido mujeres, o sea que sí tienen mucho que decir. Carlos González le pregunta qué opina de la polémica surgida entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la presidenta de Covite, Carmen Ordóñez. Consuelo Ordóñez. Consuelo. Bueno, a mí me parece absurda esa polémica. O sea, es verdad que Consuelo Ordóñez y alguna víctima del terrorismo se puede sentir ofendida porque la presidenta de la Comunidad de Madrid haya dicho que ETA sigue viva. Yo hablo no como Maite Araluce, hablo como presidenta de la OVT y como representante de más de 4.800 asociados que tenemos en la OVT, que me han elegido en mi cargo con sus votos, que la última reelección fue el año pasado con el 100% de los votos. Yo tengo el mismo discurso desde que entré hasta ahora, con lo cual, bueno, pues sé que tengo el apoyo de esas 4.800 víctimas. Y yo siempre he dicho lo mismo, que ETA no mata, porque ha sido derrotada policialmente, pero ETA sigue viva en esos recibimientos, en las pancartas que hay en los pueblos y ciudades de la Comunidad Autónoma Vasca, en esas fotografías, en los brindis que hacen, en los homenajes. ETA sigue viva en todos esos temas. Luego, a mí no me ofende para nada, y a la mayoría de las víctimas no nos ofende que se diga que ETA sigue viva. ¿Qué valoración hace, le pregunta Carlos Pérez, la AVT de la propuesta de Feijóo de establecer una limitación en la ley para que Bildu no pueda incluir en sus listas a condenados por terrorismo y que, por tanto, no puedan ser elegidos? Por otra parte, ¿es sensata la propuesta de Ayuso y de Abascal de ilegalizar Bildu?
Sí, sensata es, y es lo que llevamos trabajando desde hace muchos años. Otra cosa es que ahora, con la ley de partidos, sea complicado, porque, digo, como han cambiado las circunstancias y la ley de partidos estaba hecha cuando ETA todavía seguía viva y asesinaba, ahora legalmente, por lo visto, es muy difícil. Yo no soy, vamos, yo no soy jurista, pero eso es lo que hemos consultado y lo que nos dicen. Entonces, yo ya no iría tanto por la ilegalización, que me parece que es muy difícil, sino por el aislamiento político. O sea, es que hay que aislarlos. Estos no pueden tomar parte de un partido, no se les puede tratar como un agente político más. Me parece indecente hacerlo. Laura Camacho, de la agencia EFE, le pregunta si considera que la Administración vasca está dando un trato preferente y privilegiado a los presos etarras en sus cárceles. Por supuesto. Pensamos que sí. De hecho, en las últimas noticias que han salido en prensa, bueno, hemos visto cómo se les está facilitando los terceros grados, se les da permisos que están preconcedidos ya de 12 horas para salir a la calle, para ir a visitar a un médico, 12 horas que ya te digo, están preconcedidas, no tienen que pedir a nadie, simplemente decir que quieren salir al médico y estar 12 horas en la calle con todo lo que pueden hacer. Hace poco vimos cómo un preso de ETA inició una huelga de hambre porque decía que quería una celda individual. El gobierno vasco enseguida salió haciendo declaraciones diciendo que a los presos de ETA se les trata exactamente igual que a los demás. A las pocas horas, esos presos de ETA que habían iniciado la huelga de hambre lanzan otro comunicado diciendo que abandonan la huelga de hambre porque ya han conseguido lo que querían. Entonces, bueno, si se les trata igual, es que todos los presos que están en la Comunidad Autónoma Vasca van a tener celdas individuales. Entonces, les hemos ido preguntando una serie de cuestiones que han aparecido en prensa al Gobierno vasco para que nos las contestaran si eran verdad o si no era verdad. Se las mandamos por escrito, esas cuestiones, hace más de 2 semanas y a día de hoy no nos las han contestado. Luego, si no tienen nada que esconder, lo hubieran contestado rápidamente. Si pasan más de 2 semanas y no nos han contestado, es que algo están escondiendo. Le leo más preguntas. ¿Qué le parece que el Gobierno vasco mantenga en secreto, en plena campaña electoral, el nuevo programa educativo sobre terrorismo que fue testado con un plan piloto y que en este curso se ha visto en una veintena de centros? Le preguntan si han podido ver ustedes los nuevos vídeos de este programa de Herenegun. No. Y eso que estamos estamos dentro de todo, nos tenía que haber enseñado todo. Ya, de hecho, nos enseñaron los primeros vídeos que hicieron y las primeras unidades didácticas que eran totalmente infumables, o sea, eran vomitivas, en las que daban más voz a los terroristas que a las víctimas, donde, por supuesto, no aparecía ninguna víctima de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero era una cosa de blanqueo tremenda. Y eso, hicimos alegaciones, pedimos que eso no saliera adelante, nos dijeron que sí, que las iban a cambiar, y a día de hoy, si no nos las enseñan y lo tienen tan en secreto, pensamos que es porque deben de ser exactamente igual. Serán infumables y vomitivas. Jaime Mateu, víctima, le pregunta qué hay que modificar de la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo. Bueno, hay muchas cosas que reformar. La Ley 29/2011 es una ley muy buena, pero es verdad que cuando se empezó a aplicar, cuando se empiezan a aplicar las leyes, es cuando te das cuenta de las carencias que tienen. Y en este caso, pues pasó eso. Entonces, las asociaciones de víctimas hicimos alegaciones en todas las cosas que había que cambiar, que era, como digo, eran muchas, y
Y bueno, esas alegaciones llevan metidas en un cajón muchos años. No hay, bueno, pues ahora vemos que se hacen leyes, se hacen cosas que apoyan a los terroristas y a los presos condenados por ETA, pero a las víctimas nos tienen metidas en un cajón. Pedro González, de Atalayar, le pregunta cuáles son las principales decepciones que se han llevado en su lucha. ¿No tienen a veces la sensación de que con ustedes el PSOE y el PP juegan a poli malo y a poli bueno? No, yo creo que son distintas maneras. O sea, poli malo está jugando ahora mismo el PSOE. Antes cuando firmaron el pacto era todo contra ETA, ¿no? El enemigo a batir era ETA y la derrota de ETA. Claro, ahora cuando a un gobierno socialista le hace falta los votos y pacta con Bildu, con terroristas, pues claro, hace de poli malo, tiene que defenderse, tiene que blanquear, tiene que excusarse. Amado Lorenzo dice, ¿cómo podemos luchar contra el terrorismo que se origina en el racismo que algunos grupos ejercen contra los inmigrantes en su región sin una educación uniforme a nivel nacional? A ver, a mí no me gusta utilizar la palabra terrorismo para todo. El terrorismo es una violencia muy concreta. No podemos hablar de terrorismo doméstico, de terrorismo contra los inmigrantes, de terrorismo con esto. No, el terrorismo es otra cosa. Es sembrar el terror para una consecución de fines políticos. En lo otro, por supuesto, hay que luchar, pero son distintos tipos de violencia. No me gusta llamarlos terrorismo. Bueno, me comunican que doña Ángeles Pedraza se encuentra mejor, ha sido trasladada al hospital y le están tratando del dolor que probablemente le ha causado una pequeña fisura. Pues esa es la mejor noticia en este momento. Por supuesto, le deseamos una pronta reparación y lamentamos que haya ocurrido. Bueno, antes de darle a usted una última oportunidad, un último turno, como solemos hacer, le voy a dar la palabra a doña Iría Flavia Heredero, directora fiscal corporativa de Asisa, para que en nombre de este mecenas y del otro que hace posible este Fórum Europa de Solaria, representado hoy por don David Redori, responsable de Relaciones Internacionales. Buenos días a todos. Nada, desde los mecenas, el Grupo Asisa, solo podemos ensalzar vuestra labor de las asociaciones como la AVT, en la que protegéis y defendéis los derechos e intereses de colectivos necesitados en cierta medida. Y Ser Noticia también es una oportunidad para que ser escuchados. Y ese hoy, por ejemplo, este desayuno de la mano del Nuevo Economía Forum es un gran ejemplo de ello. En una era en la que parece ser la antesala de ser gobernados por máquinas, no debemos olvidar que la principal diferencia con ellas es nuestra capacidad de sentir. Y a veces todo se reduce a esto, a sentimientos. Y por nuestra parte nada más. Buenos días a todos y que tengan un buen día. Presidenta. Bueno, yo quería, aparte de los temas que nos tocan tratar, que son más políticos, comentar el día a día de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Cuando a mí me dicen que ETA ya no existe, que qué pesados, que por qué seguimos hablando si ETA ya no existe, les digo que la condición de víctima del terrorismo, por desgracia, no prescribe, ¿no? Entonces, siempre les digo, pasaros un día por la sede de la OVT y veis el trabajo que a diario se hace desde la OVT. Tenemos un departamento psicológico que, desde luego, es, bueno, aparte de tener unos magníficos profesionales, tenemos a unos profesionales, a unos psicólogos especializados en tratar a víctimas del terrorismo.
De hecho, todos los años financiamos un diploma, tenemos un convenio con la Universidad Complutense y financiamos un diploma para que esas víctimas del terrorismo tengan la mejor atención, que sean psicólogos, los que les atienden, psicólogos especializados en atención a víctimas del terrorismo. Tenemos también un departamento social, porque a día de hoy, aunque mucha gente no lo sabe, estamos dando ayudas económicas, estamos dando vales para comprar alimentos de primera necesidad a las víctimas. Tengan ustedes en cuenta que las víctimas del terrorismo, por las secuelas físicas y las secuelas psicológicas, la gran mayoría de ellas salen del mundo laboral, pierden sus trabajos, pierden todo y es muy difícil volver a reincorporarlas. Con lo cual tenemos proyectos de formación, otra vez, formación continua a esas víctimas del terrorismo que se quedan sin trabajo. Hay que buscarles un trabajo, llegar a convenios con empresas para que esa víctima pueda llevar una vida medio normal. ¿Qué pasa? Que con estas noticias de los acercamientos, de los homenajes, de todas estas cosas que a la gente le indigna, pero que a las víctimas del terrorismo no solo les indigna, sino que sufren muchísimo por ello, hacen que tengan recaídas otra vez, con lo cual hay que volver a empezar otra vez de nuevo, volviendo a darles formación, volviendo a reinsertarles en el mundo laboral. Tenemos un departamento jurídico y bueno, estamos personados en más de 200 procedimientos, que se dice pronto, ¿no? Un departamento jurídico, bueno, que yo muchas veces presumo, no solo del departamento jurídico, presumo de todos los trabajadores que tenemos en la UVT, que tenemos los mejores profesionales. Tenemos un departamento de prensa, porque si haces muchas cosas pero no las cuentas, parece que no existes, ¿no? Entonces, bueno, yo sí pediría ayuda y apoyo ahora a las víctimas del terrorismo, porque con eso de que somos algo del pasado y con eso de que ya a las víctimas casi no importamos, pues es verdad que cada vez recibimos menos subvenciones y nos cuesta pues llevar nuestro trabajo adelante. Cada vez tenemos menos trabajadores, que los pobres pues hacen el trabajo el suyo y de los que ya no están porque no hemos podido mantenerlos y me gustaría pues eso, tener el apoyo de la sociedad, que sepan el trabajo que se hace a diario, que sepan que nos hace falta ayuda y que sepan que las víctimas somos algo del presente, no somos algo del pasado. Muchas gracias.